Nervios craneales y su importancia. Componentes motores. Componentes eferentes somáticos generales. Inervan los músculos estriados que participan en el movimiento de la lengua y los ojos. Los pares craneales encargados de estos son hipogloso, 12º par, núcleo motor ocular común, tercer par, núcleo patético, cuarto par y núcleo motor ocular externo del sexto par. Componentes eferentes branquiales o eferentes viscerales especiales. Estos inervan los músculos que derivan de los arcos branquiales y se encargan de la masticación, expresión facial, deglución, producción de sonido vocal y movimientos de giro de la cabeza. Los encargados son el quinto par, núcleo facial del séptimo par, núcleo ambiguo del noveno par, décimo par y 11º par craneal y núcleo accesorio del 11º par. Componentes eferentes viscerales generales. Proporcionan la inervación autónoma para los músculos lisos y las glándulas en la cabeza, cuello y tórax. Participa el núcleo de Edinger del tercer par, el núcleo salivatorio superior del séptimo par, el núcleo salivatorio inferior del noveno par y el núcleo motor dorsal del décimo par. Componentes sensoriales. Componentes aferentes somáticos generales. Estos reciben y transmiten estímulos sensoriales de la piel y mucosas y se encargan los núcleos sensorial descendente y mesencefálico del quinto par. Componentes aferentes viscerales generales. Retransmiten los estímulos sensoriales de las vísceras y el gusto proveniente de la lengua y la epiglotis. Los encargados de esto son el núcleo solitario del noveno y décimo par, el núcleo gustativo y las fibras viscerales de los pares craneales séptimo, noveno y décimo. Núcleos sensoriales especiales. Están formados por 4 núcleos vestibulares y 2 cocleares que reciben estímulos a través del nervio auditivo del octavo par. Estos núcleos se derivan de la placa óptica primitiva en el tromboencéfalo. Vías ascendente y descendente. El tracto ascendente. El tracto espinotalámico que se cruza en la médula espinal continúa hacia el bulbo raquídeo, al igual que el tracto espinoreticular, el tracto espinocerebeloso y por último el tracto espinocerebeloso dorsal. El tracto cuneo-cerebeloso continúa hasta el pedúnculo cerebeloso inferior. El tracto descendente, el tracto córtico espinal que inicia en la pirámide, empieza a cruzar en el bulbo y la médula espinal a la corteza motora, luego a la corteza sensorial, luego a los núcleos del cordón dorsal y puede o no modificar su función de modo que filtran los mensajes sensoriales entrantes. El tracto espinal descendente del quinto par tiene 3 divisiones. El ganglio del trigémino, que transmite sensaciones de dolor, temperatura y tacto grueso desde el rostro a la primera estación de transmisión en el núcleo espinal del quinto par o par caudal. La división mandibular, que se representa dorsalmente en el núcleo, y la división oftálmica, que se representa en la zona ventral. Fascículo longitudinal medial, que controla la mira y los movimientos de la cabeza, desciende a la médula. Surgen los núcleos vestibulares y los núcleos de los nervios motor ocular externo, patético y motor ocular común, y del centro se ocupan los núcleos del motor ocular común. El tracto espinal desciende desde el cólico superior en el mesencéfalo a la médula espinal cervical. Retransmiten los impulsos que controlan los movimientos de cuello y tórax en respuesta a los estímulos visuales. Núcleos. El núcleo hipogloso. Este núcleo envía ventralmente sus fibras entre la pirámide y el núcleo libar inferior para salir como el 12º par. Este nervio inerva todos los músculos de la lengua. El nervio motor dorsal del décimo par es un núcleo parasimpático preganglionar que envía lateralmente sus fibras dentro de los nervios noveno y décimo. Controla el tono parasimpático del corazón, pulmones y vísceras abdominales. El núcleo salivatorio superior se localiza
En ventral al núcleo motor dorsal da origen a los axones parasimpáticos que envían proyecciones dentro del séptimo nervio. Este núcleo controla la secreción salival y la producción de lágrimas. El núcleo ambiguo, formado por axones braquiales eferentes en los nervios noveno y décimo, controla la deglución y la vocalización. Núcleo solitario es un núcleo sensorial en el bulbo raquídeo que recibe acciones de los nervios séptimo, noveno y décimo. La parte ventral se denomina núcleo gustativo. El núcleo solitario transmite información sobre el gusto y las sensaciones viscerales. Núcleo solitario al núcleo ventroposteromedial. En el tálamo envía proyecciones al área cortical del gusto. El sistema del trigémino. Las tres divisiones del trigémino envía proyecciones al tronco encefálico. La función del tacto fino se retransmite a través del núcleo sensorial principal. La sensación de dolor y temperatura se retransmite dentro del tracto espinal descendente y las fibras propioceptivas forman un tracto y núcleo mesencefálico en el mesencéfalo. Las neuronas de segundo orden que provienen del núcleo sensorial cruzan y ascienden al tálamo. El tracto espinal descendente envía fibras a la parte caudal y la parte interpolar y la parte oral. El núcleo masticatorio envía fibras eferentes branquiales a la división mandibular del quinto nervio para inervar la mayoría de los músculos de la masticación y los tensores del tímpano en el oído interno. Lesiones del tronco encéfalo. Síndromes típicos causados por lesiones intrínsecas. Síndrome vulvar medial, que afecta la pirámide o parte o todo el menisco medial y el doceavo nervio. Unilateral, también se le conoce como hemiplegia alterna del hipogloso. Se halla debilidad del nervio craneal. Se encuentra del mismo lado de la lesión, pero la parálisis del cuerpo ocurre en el lado contrario. Las lesiones más grandes pueden provocar defectos bilaterales, en donde el área comprometida recibe irrigación de la arteria espinal anterior o las ramas mediales de la arteria vertebral. Lesiones cercanas al troncoencéfalo pueden ser producto de lesiones extrínsecas. El síndrome del ángulo pontocerebeloso puede comprometer a los nervios octavo y séptimo o a estructuras más profundas. Es causado por un tumor que comienza afectando las células de Schwann del nervio craneal, o un tumor en la región pineal que puede comprimir la placa cuadrigémina superior y causar parálisis de la mirada vertical, pérdida de los reflejos pupilares y otras manifestaciones oculares. Es posible que se acompañe de hidrocefalia obstructiva.